Esperamos que esta palabra sea de impacto para sus corazones y esto sea una grande bendición para cada uno de los oyentes que nos están viendo. Hermana, gracias por acompañarme nuevamente en el programa. Queremos saludarlos y como le decíamos, pues es una palabra que el Señor nos ha venido trayendo. Queremos continuar con el tema que hemos estado hablando. No sé si alguno de ustedes tal vez esta es la primera vez que nos escuchan. Este ministerio es un ministerio para ti, mujer, para ayudarte a que seas sanada del alma, de las heridas, para que seas edificada, para que seas restaurada, para darte la mano si es que tú te encuentras decaída, si te encuentras en situaciones en las cuales a veces no encuentras la salida. Y pues nosotras somos instrumento que el Señor está usando para levantarte, porque Él quiere darte la mano, porque Él es nuestro fiel amigo y Él no nos abandona, Él siempre está con nosotros. Hemos estado hablando durante estas últimas semanas acerca de la violencia en los hogares y cómo es que esto ha causado grandes traumas en la humanidad, y es algo que tal vez no se habla, tal vez lo vemos, pero nos quedamos callados, y esto es algo que no se trae ni siquiera a los medios de comunicación. El Señor nos ha puesto pues que nosotros vengamos y hablemos y que saquemos la verdad de lo que está pasando, pero que también traigamos la solución a estos problemas. Como decíamos en el primer programa, la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que nuestro enemigo es Satanás juntamente con todos sus demonios, que quiere venir a destruir hogares, que quiere venir a destruir familias. Pero nosotros tenemos el poder y la autoridad para destruir toda obra del enemigo. Pero para esto nosotros tenemos que ser sanados, porque un soldado no puede ir a la guerra si está lastimado, y este es el propósito de nosotras. Queremos que se vea cumplido en cada una de ustedes, que ustedes puedan ser sanadas, que ustedes puedan ser liberadas, para que puedan pararse en la brecha y poder pelear por su familia, por sus matrimonios. Como decíamos también, esto no es nada más para ti, mujer. Desafortunadamente, los varones también a veces sufren de violencia, entonces estamos hablando al varón como a la mujer. Entonces en esta hora pues vamos a hablar acerca de los traumas psicológicos que causa a un niño en su desarrollo, en su infancia, y que cuando vive en un ambiente en el cual hay violencia. Desafortunadamente esto existe en cualquier rincón del mundo, y no respeta ni estatus económico, no respeta ni raza, no respeta edad, no respeta sexo. Entonces esto se ve en cualquier parte del mundo, y desafortunadamente estamos sufriendo esta violencia en los hogares. Entonces queremos traer poco a poco, vamos a ir viendo cada una de las etapas del desarrollo del ser humano, en las cuales desde que estamos en el vientre de nuestra madre, si nuestra madre está viviendo en un ambiente en el cual hay violencia, el bebé que está siendo formado en su vientre va a ser lastimado. Estuvimos buscando nosotras un poco en el medio del internet cómo es que los doctores han ido haciendo diferentes estudios acerca de la salud mental, acerca de los traumas psicológicos que son causados por violencia en los hogares. Pero nosotros también les traemos a ustedes la solución, que es la palabra de Dios, para poder salir de ese ciclo vicioso en el cual desafortunadamente estamos muchas veces. Hermana, como estábamos comentando, ¿verdad, hermana? Que a veces nosotros no nos damos cuenta porque nosotros hemos pasado, y a veces seguimos tal vez pasando por un acto de violencia en el cual no nos damos cuenta qué es lo que está pasando en nuestros hogares. Y este es un ciclo vicioso, es una maldición que va pasando
de generación a generación. Como comentábamos, hermana, existe la violencia física, la violencia emocional y el abuso sexual hacia las personas que son miembros de la familia. Tanto puede ser como el esposo a la esposa al esposo o a los hijos, cualquiera de los dos. Así es, hermana, y lo triste, ¿verdad? Se puede decir es que no nos queremos dar cuenta o no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que estamos haciendo, ¿me entiendes?, abusados. Como le estaba contando, yo no sabía que estaba pasando por esa situación, tal vez por la dolencia que trae uno, que no quiere recordar, ¿verdad?, el abuso físico, abuso mental y, como dice, hasta hay abuso sexual también, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues sí, estoy contenta, ¿verdad?, de que estemos aquí porque vamos a hablar de eso, como ya le dijo usted a las hermanas, ¿verdad?, que vamos a darles, vamos a estar trayendo más sobre esto, ¿verdad?, Sí, que a veces, pues, ni yo no me había dado cuenta de esto, ¿verdad? Pero bueno, exacto. gracias a Dios Es que desafortunadamente estamos ciegos porque el enemigo nos quiere tener ciegos. Así es. Él nos quiere tener hundidos, Él nos quiere tener pisoteados, pero nosotros sabemos que la victoria es nuestra y vuelvo Amén. a decirles y vuelvo a exhortarles que se levanten, que nos dejemos de llamar víctimas y que nos llamemos victoriosos, porque la palabra de Dios dice que nosotros, la victoria es de nosotros. Amén. Entonces, nosotros tenemos que dejar de darle la oportunidad al diablo que venga y nos aplaste. Tenemos que decir, ¿sabes qué, diablo mentiroso? No soy víctima más porque yo soy hija de Dios y la victoria es mía y tú estás vencido porque tú estás bajo mis pies. Pero vamos tocando, hermana, poco a poco. Como les digo, estuvimos viendo en diferentes páginas del internet, ¿verdad?, algunos temas acerca de estos temas. Y uno de los principales, vamos a empezar en el embarazo, hermana. Así es. Aquí dice que la Asociación para la Salud Mental Infantil, desde la gestación que ha tenido en Valencia, pienso que esto fue en España, porque Valencia es España, dice que el doctor Palau pues estuvo haciendo algunas investigaciones, ¿verdad? Entonces lo que ellos descubren es que dicen que el bebé siente lo que su madre. La conexión es tan intensa que los traumas que ella pueda sufrir si no está rodeada de un ambiente relajado y seguro inciden en la mente del niño, que puede desarrollar comportamientos anormales en la infancia. Quiere decir, hermana, que desde aquí ya está siendo afectado, aunque el bebé tal vez no está sintiendo directamente, aunque el bebé tal vez no está viendo porque está dentro del vientre de su madre, el bebé ya está recibiendo esos aspectos negativos en los cuales su madre está viviendo. O sea que lo que si su madre está siendo golpeada, si su madre está siendo humillada, entonces el bebé está sintiendo lo mismo que está sintiendo su madre. Si su madre en ese momento está sintiendo depresión, tristeza, coraje, el bebé está asimilando todos esos sentimientos, todas esas emociones en él mismo. Así es. Entonces es lo que ellos los doctores han sacado, hermana. Lo que yo les puedo decir, hermana, es de que esto el Señor a mí me lo ha dado porque yo lo he vivido, hermana, y yo quise traer esto del embarazo, hermana, porque no hace mucho en este año el Señor, hermana, trajo a recuerdo que yo fui rechazada en el vientre de mi madre, porque pues mucha gente podemos decir, bueno, ¿yo cómo voy a saber en qué aspecto, cómo fue lo que a mí me afectó cuando estaba en el vientre de mi madre? Porque en ese momento no puedo recordar, ni tampoco cuando era bebé. Hasta cierta edad hay que podemos nosotros recordar y no es todo. Pero lo importante aquí, hermana, es que si no sabemos nosotros, lo sabe el Señor. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor que sea Él el que empiece a escudriñar todo eso desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Y por qué es importante, hermana,
Esto es importante porque también el enemigo lo sabe. Así es. Él lo sabe y nos quiere tener, como dice usted ahí, callados. O no sea, nos tiene, porque si está pasando una madre por tristeza, por dolor, y está resintiendo todo lo que está pasando alrededor de ese niño, pues sí, el enemigo así los tiene, ¿me entiendes? Exacto, y lo que pasa es de que, como decimos, tal vez nosotros no sabemos o no podemos recordar, nuestro Padre Dios lo sabe, pero el enemigo también lo sabe, y que lo que va a pasar, él puede usar como arma para causar en nosotros violencia en nuestros hogares a la edad adulta, hermana. Todo es como un ciclo porque vamos a estudiarnos nosotros mismos, primero que nada, tenemos que examinarnos a nosotros mismos para darnos cuenta en dónde es que tenemos que nosotros ser sanados o ser liberados. Desafortunadamente nosotros venimos tal vez de un país o quizás de una familia de bajos recursos, hermana, como le venía comentando en el camino, hermana, que en los países de mundistas como México, como Honduras, como El Salvador, donde hay mucha violencia, hermana, en esos países de Centroamérica, Sudamérica, cualquier país, pues no podemos mencionarlos todos, hermana, donde hay demasiada pobreza, es tan alto el porcentaje de violencia que se sufre en los hogares, y muchos de nosotros quizás venimos de uno de estos países en el cual sufrimos cualquiera de estos tipos de violencia o abuso en nuestra niñez, o nuestra misma madre durante el embarazo sufrió algún tipo de violencia, hermana. Entonces, esto es bien importante, hermana, porque tenemos que empezar a descubrir al enemigo, tenemos que empezar, a veces es doloroso, hermana, pero conforme vayamos viendo las hermanos y las hermanas que nos estén viendo por este medio de comunicación van a poder ir entendiendo muchas cosas que nosotros está abriendo los ojos del Señor, hermana, es cierto, de cosas que no sabíamos, yo cosas que he visto, digo, wow, esto no lo había pensado de esta manera. Así es, hermana, a mí el Señor me ha estado también abriendo los ojos, ¿verdad? Que mire, que me vaya hacia a mi niñez, ¿verdad? Y es tremendo porque sé que el Señor quiere curar lo que traemos, ¿verdad? De la niñez, que a veces no nos queremos acordar porque nos da dolor, ¿verdad? Nos pone tristes porque es doloroso que venga el recuerdo, ¿verdad? A nuestras mentes, es doloroso, hermana. Exacto. Es que estos traumas a veces son muy dolorosos, hermana, que nosotros mismos recordar por lo mismo, porque es doloroso. Pero, como dice el doctor Palau en esto que vimos, hermana, que dice que el bebé siente lo que su madre está sintiendo, y si su madre está sufriendo o está en un ambiente de violencia, pues se lo va a causar traumas, ¿verdad?, en el bebé, en su infancia. Pero vamos a ver que no solamente en su infancia, porque más adelante, hermana, vamos a ir viendo todo el proceso desde el bebé, en el crecimiento, cómo es que afecta, y llegamos a una etapa adulta en la cual llegamos con traumas, hermana. Así es. Que entonces esos traumas afectan a nuestros hijos, y de ahí pasamos a nuestros hijos, y es un ciclo vicioso, es una maldición que va pasando de generación en generación, ¿verdad? Dice que el doctor Palau ha querido transmitir la importancia de que las mujeres embarazadas vivan en un ambiente emocional adecuado, y que cuando un niño pequeño revele posibles consecuencias de un trauma psíquico, los profesionales de la medicina estén dispuestos y formados para atenderlos
correctamente. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Nos está diciendo que ellos quieren buscar la manera de que una madre pueda tener, pero no nos están dando las soluciones. Así No nos es. están dando. Entonces, hermana, pero nosotros tenemos la solución, Amén. que es la palabra de Dios, y es lo que vamos a ir compartiendo poco a poco con cada uno de ustedes. Ahorita queremos más que todo abrir los ojos en nosotros, porque quizá nosotros haya cosas, como decimos, conforme hemos ido investigando y buscando, hay cosas que el Señor nos ha abierto los ojos, lo que no sabíamos, ¿verdad? Entonces, hermana, yo creo que es importante saber contra quién estamos peleando, como le decía ayer, porque yo creo que para algo puso el Señor a los médicos y les dio la sabiduría para poder estudiar todo este tipo de enfermedades, hermana. Porque como hablamos ayer, hermana, se habla mucho de las enfermedades físicas. Así es. ¿Verdad? Nosotros vamos al doctor y nos dice qué tipo de enfermedad física tenemos, X enfermedad. Entonces, hermana, nosotros sabemos contra quién vamos y en el nombre de Cristo Jesús cancelamos esa enfermedad y declaramos sanidad en nuestro cuerpo. Ahora, las enfermedades mentales, existen las enfermedades mentales, hermana. Así es. Y estas enfermedades mentales son a consecuencia de los traumas que han vivido en su desarrollo, empezando desde el vientre de su madre, en el crecimiento del ser humano. Entonces, hermana, tenemos que saber contra quién estamos peleando, qué tipo, porque lo más común, como le decía, es la depresión, y muchas veces tenemos depresión y no nos damos cuenta, hermana. No sabemos. Y yo le puedo decir, y yo puedo decir en mi persona, porque yo puedo testificar, y por eso estoy aquí dando este tema, porque yo he pasado por este tipo de enfermedades también, hermana, de depresión. He pasado por ataques de ansiedad, hermana, causados en el trauma que viví, en la violencia que había en mi familia, y aparte en el abuso sexual de mi padre hacia mí. Entonces yo desde muy niña, yo sufría de depresión, desde muy niña yo sufría de ataques de ansiedad. Y yo nunca supe lo que yo tenía, hermana. Hablando de depresión, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo pasé por todo eso, pero no sabía de dónde venía todo esto, y hasta ahora me estoy dando cuenta de dónde viene, porque la depresión es una enfermedad horrible, hermana, y que ahora yo lo estoy mirando, que ha pasado a mis hijas también, o sea, que lo estoy mirando, o sea, y no sabía cómo pelear, ¿me entiendes? No sabía de dónde venía, porque no tenía las armas, pero gracias a Dios que ahora sí las tenemos, y que se las vamos a pasar. Exacto, hermana. Porque lo que pasa es de que cuando estamos ignorantes de contra quién estamos peleando, tenemos que saber quién es nuestro enemigo, hermana. Así es. Tenemos que descubrir al enemigo para saber contra quién estamos peleando, hermana. Yo le puedo decir que de la depresión y ataques de ansiedad, hermana, el Señor a mí me sanó ya hace más de un año, y yo le doy toda la gloria y toda la honra. Para los ataques de ansiedad hace como 3, 4 años o tal vez más, quizás, hermana, yo estuve tomando drogas muy fuertes para este tipo de enfermedad. Yo fui al psicólogo, yo fui al psiquiatra, la cual me recetó este tipo de enfermedad, pero esta medicina, hermana, son drogas que no nos van a sanar. Desafortunadamente son drogas que nos adormecen y nos controlan las emociones, pero no nos van a sanar las heridas del alma ni la raíz por la cual nosotros venimos a caer a este tipo de enfermedad, hermana. Entonces, le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Dios, porque nosotros tenemos al doctor de doctores, al psicólogo de psicólogos, al psiquiatra de psiquiatras, el cual nos tiene la medicina, que es la palabra de Dios, para sanarnos cualquier enfermedad, hermana, porque por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos sanados. Aquí no especifica cuál. Todo tipo de enfermedad, hermana, ya sea psicológico o ya sea físico. Pero entonces vamos por paso, hermana, viendo, y como estamos hablando aquí, yo solamente quise, traer esto, ¿verdad?, de que han estado investigando los médicos, de que esto
tipo de situaciones en la familia afecta emocionalmente a los niños, ¿verdad? Entonces, hermana, porque es bueno saber, ¿verdad? Qué es lo que está pasando, por qué razón hay este tipo de enfermedades, como los que son esquizofrénicos, con enfermedades ya de nombre, o sea, demasiado grandes, como un cáncer, hermana. Así es. Entonces, pero esas enfermedades, hermana, también pueden ser sanadas. El Señor puede sanar, Amén. el Señor puede liberar a Amén. esas personas. Pero ¿qué es lo que pasa, hermana? La mayoría de las personas están en hospitales psiquiátricos. Así es, porque no saben, hermana, que el Señor es el que cura de todas sus enfermedades. Amén. Es el que sana, es el que libera. Amén. Porque son ataduras, son demonios, hermana. Así es. Son demonios, hermana. Son enfermedades demoníacas que entonces la gente no sabe, hermana, no sabe. Entonces, por temor a confrontar todo eso, o sea, la gente no sabe cómo pelear, pero nosotros vamos a dar las armas y en el nombre de Cristo Jesús, hermana, tal vez nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de enfermedades tan graves, ¿verdad? Pero si hemos pasado por depresión o hemos pasado por ataques de ansiedad, hermana, entonces nosotros tenemos que buscar a nuestro Padre Dios para que nos dé Él ya nos dio, hermana, nosotros ya somos sanos, tenemos Amén. que declarar que ya Así es. somos sanos, pero a nosotros estar unidos, no podemos ir a pelear contra el enemigo, tenemos que estar nosotros seguros de nosotros mismos que el Señor nos ha dado la sanidad y que nosotros somos libres y cancelar en el nombre de Cristo Jesús toda atadura que el enemigo ha querido poner para no permitirnos subir a otros niveles, para no permitirnos darnos cuenta en dónde es que está o cómo están las cosas, porque si estamos en un estado de depresión, no vamos a darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque estamos sumidos, esclavizados en la oscuridad y no nos damos cuenta hasta dónde esto afecta también a nuestros hijos, hermana. Entonces, todo este tipo de situaciones, hermana, que quizás hemos pasado en nuestra niñez o que tal vez hemos vivido ahora en nuestra etapa adulta, en nuestro matrimonio, hermana, son maldiciones, ¿verdad? Así es. Como lo hemos dicho, son maldiciones que van pasando de generación en generación, hermana. Entonces, vamos a hablar, hermana, de un tema bien importante, hermana, que nos va a ayudar un poco a abrirnos un poquito más los ojos. Y aquí sí nos vamos a ir, ¿verdad?, también a la palabra de Dios. Y esto nos va a ayudar a entender tal vez muchas cosas, hermana, que no entendíamos. Así es. Empezamos diciendo que el bebé siente todo lo que la madre, ¿verdad? Pero hay otra cosa que tal vez o quizás no sabemos, porque yo no lo sabía, hermana, hasta que no lo empecé a leer, hermana. Así es. Y esto es la iniquidad, hermana. Así es, hermano. La iniquidad, hermana, es la raíz del pecado, hermana. ¿De dónde viene la iniquidad o cómo es la iniquidad, hermana? Es de que la iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante de la concepción. En este momento que toda información o herencia espiritual de maldad está establecida. ¿Qué es lo que pasa, hermana? Que en el momento que nosotros fuimos concebidos, en ese momento viene ahí y se nos queda grabada, o se nos queda ahí toda la información, hermana, de nuestras generaciones, de hasta 4 generaciones atrás, hermana. Así es. Y esta información es una herencia espiritual de maldad, hermana. Esta es la maldad, hermana. Esta es la maldad de todo lo que nuestros antepasados han venido haciendo, de toda la maldad que ha venido pasando de generación en generación. Si ha habido abuso físico, si ha habido abuso psicológico, si ha habido abuso sexual. Esos son ejemplos de maldiciones que han venido pasando de generación a generación. ¿Qué pasa si como mi padre fue abusado sexualmente, hermana? ¿Qué pasó? Él me abusó a mí.
Así es. Pero yo le doy la gloria y la honra, como digo, el Señor a mí me sanó, el Señor a mí me liberó y esa maldición fue cortada. Y gracias a Dios que yo no llegué a abusar de mi hija, porque pudo haber pasado, hermana. El enemigo pudo haber usado esa arma para llevarme a hacer lo que me hicieron, porque estas son armas que el enemigo usa, hermana, para destruir. Así es. Entonces, pues damos gracias a Dios porque, hermana, el Señor está trabajando en nosotros, el Señor está liberándonos, el Señor nos está enseñando, el Señor nos está edificando, el Señor nos está llevando a abrirnos los ojos para darnos cuenta realmente qué es lo que está pasando. A veces decimos, cuando vemos casos de violencia en un niño o de abuso, decimos, ay, pobrecito, y es nada más lástima, pero con la lástima, No vamos a hacer nada. no vamos a hacer nada, hermana. Con decir, ay, pobrecito, y mira cómo lo golpea, y mira cómo abusaron, y mira esto. Pero ¿qué pasa? Tenemos que pararnos, tenemos que venir y hablar y decir lo que está pasando y dar una solución para que los ojos sean abiertos. Porque nosotros también fuimos, hermana, quizás de cierta manera, nosotros, la violencia que hubo en nuestros hogares, hicimos daño a nuestros hijos. Tal vez nosotros físicamente abusamos de nuestros hijos porque esa es la manera como a nosotros nos enseñaron a educar a nuestros hijos. Así es. Porque si nosotros nos educaron con golpes físicos, qué tremendo, hermana, qué tremendo, porque desafortunadamente, hermana, esto es real. ¿Qué está pasando? Esto es algo que sucede, hermana, esto es algo que en el momento que toda esa iniquidad viene a ser sembrada en nuestros corazones, en algún momento empieza a crecer como un árbol robusto, hermana, y a crecer la maldad, y a crecer la maldad, y a crecer la maldad, hasta llegar a veces, hermana, hay mujeres que matan a sus hijos. Sí, hermanos, precisamente se ha visto en la televisión cómo madres han matado a sus hijos, ¿verdad? Pero no saben, no conocen al Señor, no conocen. Y aún así nosotros conociéndonos, hermana, dentro de la misma iglesia, tal vez, hermana, no llegue, no podemos decir que sí ni que no porque no lo sabemos, ¿verdad? Pero hay violencia, hermana, hay violencia dentro, abuso doméstico. Y yo creo que lo más, hermana, que se habla es del abuso doméstico, pero no se habla del abuso infantil. Así es, están callados, hermanos. Ahorita se empieza a hablar un poquito ya más acerca de todo, de los abusos y todo, pero hablan del abuso doméstico, hermana, hacia la mujer, no hablan del abuso infantil, hermana, y es algo muy triste, hermana, pero estamos aquí, hermana, para hablarlo, estamos aquí para traer solución, estamos aquí para dar la mano a quien lo necesite, porque el Señor está aquí, Él es fiel para con nosotros, hermana, y aunque estemos nosotros en un ambiente de violencia, Él está ahí cuidándonos, Él está ahí, hermana, a nuestro lado, Él no nos abandona, Él no nos deja, hermana. Lo que tenemos que hacer es nosotros solamente voltear la mirada hacia Él y buscarlo a Él, hermana. Yo creo que nosotros debemos saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermana, porque a veces no sabemos, pero yo creo que el Señor nos va a ir dando, el Espíritu Santo nos va a ir revelando tanto a nosotros, hermana, como a los que nos están escuchando, para buscar soluciones a este tipo de problemas y situaciones que desafortunadamente pasan en nuestros hogares, hermana. Pero vamos a confirmar, hermana, con la palabra de Dios de lo que estamos hablando acerca de la iniquidad. Yo pienso que todos lo sabemos, hermana, porque lo hemos leído y todos lo sabemos porque nos lo han predicado, hermana, que las maldiciones, ¿verdad?, van pasando de generación en generación. La diferencia, hermana, en este momento es que nosotros estamos poniéndole nombre a esas maldiciones. Que es la violencia física, la violencia emocional, el abuso sexual, la violencia doméstica. Porque
muchas veces decimos, sí, pues son maldiciones, pero no nos ponemos a pensar, bueno, pero qué maldiciones. Tal vez hablamos de brujería, hermana, hablamos de hechicería, hablamos del alcoholismo, hermana, que vamos a ver qué es el alcoholismo, hermana. Eso es lo que cuando lo leí dije, wow, hermana. Pero si vamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice la palabra de Dios, y lo lee, hermana, por favor. Porque yo soy Jehová, tu Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que los aborrecen. Wow. Se fija, hermana, esto es algo que está confirmando, hermana, pero muchas veces lo hemos visto, lo hemos leído muchas veces. ¿Cuántas veces no lo hemos leído, hermana? Yo creo que si de verdad hubiéramos buscado, ¿de qué me está hablando? Yo creo que nuestra vida, estoy hablando en mi persona, hermana, hubiera sido diferente. Y hubiera, bueno, pero qué maldades vienen. Hay yo creo que una lista enorme, hermana, una lista enorme de todas las maldiciones que pueden pasar. Pero yo creo que lo más triste, hermana, es que no hablemos o no nos demos cuenta de lo que estamos trayendo ahorita, hermana, de la violencia, del abuso, de todo tipo de abuso que viene pasando, hermana, y que causa traumas y que eso nos lleva a la maldad, porque de ahí hay personas que tienen problemas de su niñez que vienen con traumas, hermana, y están en la cárcel. Así es. Y no nada más en la cárcel físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Están en la cárcel, hermana. Así es. Y no ha venido nadie a sacarlos de esa cárcel en la cual están, hermana, espiritualmente. Así es. Entonces, vamos a ir a esto, hermana. Y bueno, pues dice que la iniquidad, hermana, vamos a hablar, dice que el pecado es tan solo el fruto de la iniquidad. Quiere decir que nosotros hablamos del pecado y venimos y nos arrepentimos y le decimos al Señor, Señor, perdóname por mis pecados. ¿Y dónde está la iniquidad, hermana? Así es, hermano. No vamos a la raíz. No vamos a la raíz. A la raíz del pecado, ¿verdad? A pedirle perdón a Dios a la raíz del pecado, ¿verdad? Que la iniquidad, dice, el pecado, dice, es la parte superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. El pecado son las ramas, lo exterior de un gran árbol que viene creciendo y robusteciéndose de generación en generación. Dice, la iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo mal en nosotros, y es ahí donde debemos echar el hacha. De ahí es donde debemos, porque debemos de preguntarnos por qué hay maldad, por qué es que soy de esta manera, por qué mi carácter. Hermana, cuando nosotros estamos formándonos en el vientre de nuestra madre, de ahí empezamos a hacer nuestra personalidad y nuestra autodefensa. De ahí empieza a nosotros a crearse la maldad y empieza a crearse lo que hay de bien, las dos cosas, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos recibiendo, la semilla de la iniquidad fue sembrada. No quiere decir que desde ese momento que estamos que ya siendo concebidos, ya somos malos. Está siendo sembrada la maldad. Pero en el momento que ya nosotros estamos siendo durante esos 9 meses formados en el vientre de nuestra madre, y si ella está viviendo en un ambiente en el cual hay violencia y lo estamos nosotros recibiendo, ahí es donde está empezando a echar ramitas, la maldad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a veces los niños nacen asustados, hermana? Hay casos en los que los niños nacen. Me estaba comentando una compañera de una amiga de ella que tuvo un susto enorme y que cuando nació el niño nació asustado y no se quería despegar de la mamá porque, o sea, tenía miedo. Ya estaba en él la emoción, no sabía, pero ya estaba en el temor. ¿Me entiendes? Cuando empiezan entonces ahí a echar las pequeñas ramas de los frutos que causa todo este tipo de violencias, ¿verdad? Pero a veces nosotros no vamos a la raíz y no echamos, ¿verdad? Dice, tratar con los frutos es tan solo
una obra externa. Y aquí es donde nos ponen el ejemplo tremendo, hermana, que yo me quedé wow. Dice, un ejemplo de esto es un alcohólico que viene a Cristo y deja de beber. Así es. ¿Qué es lo que pasa con esta persona, hermana? Dice, a pesar de esto, nunca trató con las raíces de dolor, hermana, de rencor y de rebelión que lo condujeron a evadirse de la realidad de esta forma. ¿Qué es lo que está tratando de decir, hermana? Que el alcoholismo es la raíz de la iniquidad. Y muchas veces el alcoholismo, las drogas, venimos al Señor y decimos, bueno, pues dejo de beber y ya, ¿verdad? Ya soy libre. De cierta manera, en una área es libre, pero no quiere decir que de la iniquidad él es libre la persona. ¿Por qué? Porque no fue a cortar de raíz la razón a que lo condujo al alcoholismo. ¿Qué es lo que conduce al alcoholismo, hermana? Todos los traumas que hemos vivido y que venimos trayendo. Que estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Porque es un camino fácil que buscamos para evadir. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante y vamos a poder ir entendiendo por qué estamos hablando de esto, hermana. Pero aquí nos está diciendo que el alcoholismo es solamente el fruto, pero no vamos a la raíz de la iniquidad que nos llevó. ¿Por qué? Porque algún dolor, algún trauma, una violencia, un abuso, algo. Yo puedo decir en mi persona, hermana, porque yo cuando era joven, cuando estaba adolescente, hermana, yo empecé a tomar alcohol. Y es cierto lo que están diciendo, hermana. Así es. Porque de esa manera yo quería evadir el dolor tan profundo que yo tenía del abuso sexual que yo pasé en mi niñez y de todos los traumas, hermana, que traía yo a consecuencia de la violencia que existía en mi casa. Entonces, hermana, pero eso no quiere decir de que cuando yo dejé, hermana, de beber, eso fue antes de que yo me casara con mi esposo. Entonces yo le doy gracias a Dios, hermana, porque de cierta manera para mí no fue difícil dejar el alcohol, porque yo empecé a beber desde los 13, 14 años, no recuerdo exactamente hasta qué edad, desde que era jovencita. Yo iba a las discotecas y yo tomaba una forma de cómo escaparme del ambiente en el cual yo estaba viviendo en mi familia, porque no era nada más de que, bueno, me abusó mi papá hasta los 11 años y ahí se terminó, ya, no. Seguía habiendo todo tipo de violencia hacia mi madre, hacia mis hermanos, un ambiente negativo en el cual yo vivía y no podía soportar, hermana. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Buscaba un escape para aliviar o un poquito, no acordarme. Pero eso, cuando yo dejé de beber, no quiere decir, hermana, que yo fui sanada y que yo fui librada. No, hermana. Yo seguía con los traumas, yo seguía con el dolor, yo seguía con el resentimiento, yo seguía con el coraje, con la falta de perdón hacia mi padre. Dejé de beber, pero eso no quiere decir que yo era libre de todo, hermana. Entonces es cierto, hermana, y muchas veces pensamos, dejé de beber, pero seguimos sin darnos cuenta porque el enemigo nos tiene ciegos con el coraje, con el resentimiento, con la falta de perdón, hermana. Entonces, es algo tremendo, hermana, es algo tremendo. Entonces dice que, pues, que verdad, cortamos nada más las ramas, cortamos nada más los frutos. Y dice la razón, porque en su corazón está grabado, tienes que evadirte, no soportas el dolor. Inconscientemente en nuestra mente nosotros estamos diciendo, es que tienes que evadirte, tienes que buscar una salida, tienes que buscar una salida. Dice, este decreto hecho por él mismo es alimentado por la iniquidad que se va de continuo a presionar la carne. La misma iniquidad, todo eso que traemos, esas raíces, todo eso que traemos de maldad, nos viene diciendo, no, pues mira, vete al alcohol, vete a las drogas, haz esto otro. ¿Por qué? Porque quiere llevarnos a buscar una salida que nos autodestruya, hermana. Dice, y como resultado caerá, dice,
en una vida llena de mentiras o se evadirá a través del adulterio o la pornografía cibernética. ¿Qué quiere decir, hermana? Esto es solamente un ejemplo de lo que puede pasar. Sale del alcoholismo, deja de beber, pero es tanto el dolor que tiene que buscar y evadir otra forma y que se va al adulterio o a la pornografía o si no usó drogas, a las drogas. Entonces, de cierta manera nos va a hacer caer nuevamente el enemigo otra vez en sus garras. ¿Por qué? Porque no hemos cortado de raíz, no hemos cerrado esas puertas y el enemigo tiene acceso a volver a entrar otra vez de cierta manera y volver a hacernos caer nuevamente, hermana. Entonces dice, estas personas creen que ha sido libre del alcohol, pero en realidad lo único que hizo es podar un fruto visible, pero nunca fue a la raíz del problema. Entonces, hermana, si vamos en Éxodos 34, 6, 7, mire lo que dice la palabra de Dios. Es como digo, nosotros nada más vamos al pecado, al fruto, a lo que está. Pero dice en Éxodo 34, 6, 7, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué quiere decir, hermana? Que nosotros muchas veces pedimos perdón solamente al pecado, pero no vamos a la raíz, a la iniquidad y a pedir perdón y a decirle, Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo caí en esto, en esta violencia, yo abusé de mi hijo porque yo traía esta iniquidad, yo traía esta raíz, Señor, pero yo la corto en el nombre de Cristo Jesús. Sí, para que no vaya otra vez a volver a pasar. Entonces dice y que dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, hermana. Así es. Entonces tenemos, hermana, que de una manera u otra, hermana, darnos cuenta de que tenemos que ir, hermana, a la raíz de lo que nos lleva a causarle daño a nuestros seres queridos, hermano. No, pues como yo ya le había dicho, ¿verdad? Yo decía que yo no había sido abusada ni nada de eso en mi niñez. Pero ahora el Señor me estaba recordando, ¿verdad? Cosas de mi niñez y que yo no me acordaba, o sea, simplemente no, en mi mente no estaba ahí nada de eso, ¿verdad? Y ahora yo me estaba acordando, ¿verdad? Precisamente en este día el Señor me estaba recordando, ¿verdad? De dónde, más por nada, de dónde viene la iniquidad, de que no cortamos con la iniquidad, o sea, está allí y sí, me acordé un poco de se me vino a la mente, ¿verdad? El recuerdo de niña, de la niñez, que pues yo decía que yo había sido bien feliz, pero el Señor me traía al recuerdo situaciones. Sí, lo que había pasado, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque no lo quería aceptar, porque Exacto. dolía, ¿me entiendes? Y sí, el Señor está todavía enseñándome de dónde viene la iniquidad, qué es la iniquidad, porque francamente yo no sabía qué era la iniquidad. Exacto, Y Él hermana. me la está dando. Y a veces, hermana, lo que pasa es de que nosotros tenemos en nuestro subconsciente y tenemos bloqueado todas esas situaciones porque son traumas muy fuertes, muy dolorosos. Pero como le he venido diciendo, hermana, es bien importante ir a nuestra infancia para sanar a ese niño, porque tal vez nosotros de adulto ya somos libres, ya nos hemos sido sanados de algunas situaciones y todo, hermana, pero la raíz o situaciones o traumas de nuestra niñez siguen en nosotros. Esto no nos va a dejar, hermana, esto no nos va a dejar hasta que nosotros no cortemos y no cancelemos esa iniquidad, esos traumas, que no se los llevemos al Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Santo, a mí me pasó esto, tómalo, Señor, sáname, Señor, libérame,
Quítame de toda atadura que esto causó, Señor, de todo lo que me condujo, porque eso nos conduce, hermana, a nosotros cometer actos de maldad, porque los venimos trayendo hasta la edad adulta. Entonces nosotros a veces no entendemos por qué somos tan violentos con nuestros hijos. Es cierto. Sí. Entonces eso nos lleva, entonces tenemos que pedir perdón, Señor, porque yo era violento con mi hijo o mi hija, porque esto venía de una raíz, de un trauma, de una iniquidad que yo no corté, que yo no me fui. Entonces, por eso es bien importante, hermana, irnos hasta que estábamos en el vientre de nuestra madre y pedirle al Señor, Señor, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Toda raíz de iniquidad, todo dolor o todo resentimiento, toda falta de perdón o lo que mi madre haya pasado me afectó a mí, Señor, tú sácalo en el nombre de Cristo Jesús y hazme libre, porque entonces de ahí el Señor empieza y nos puede traer, como usted dice, a recuerdo cosas que pasamos y no recordábamos. Pero entonces le damos gloria a Dios porque todos, hermana, estamos en un proceso. Yo estoy en un proceso, Así hermana, es. de sanidad. No quiere decir que porque estoy ahorita aquí frente a la pantalla y diga yo, no, pues ya hasta aquí lleno, hermana. Hay más áreas en mi vida que el Señor tiene que sanar. Pero la diferencia, hermana, es que yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Dios porque Él ya me ha sanado de mí, Amén. de mi niñez muchas Gracias. áreas, porque el Señor ya me ha liberado de muchas situaciones que yo traía, de traumas que yo pasé. Y hay más todavía, hermana. Yo sé que hay más, hermana. Yo sé que todavía hay más. Entonces, pues yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Dios porque Él ha sido el que me ha traído hasta donde estoy ahorita. Porque si no fuera por Él, hermana, entonces sí estaría en un manicomio. Pero gracias a Dios que no lo estoy, hermana. Gracias a Dios porque Él me ha liberado. Gracias a Dios, hermana, porque Él me ha sanado, porque Él me ha liberado de esos traumas que yo traía, hermana, y que desafortunadamente llegaron a mi matrimonio, porque estos traumas sí llegaron a mi matrimonio, me afectaron en mi matrimonio, hermana. Pero yo creo que ahorita estamos en un proceso en el cual Dios está haciendo un cambio tremendo. Estamos en un proceso en el que el Señor nos está edificando, nos está sanando, nos está liberando, está sanando nuestras heridas del alma, hermana, para que en nosotras se cumpla el propósito de la mujer que Él tiene, porque nosotros somos mujeres de propósito. Amén. Dios tiene un plan para con nosotras, hermana, y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas, hermana. Así es. Va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Entonces, pues vamos adelante, hermana. Vamos a ver hasta dónde el tiempo nos deja seguir, porque este es un tema muy largo, hermana. largo. Quisiéramos estar aquí compartiendo por más tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo corre, hermana. Y queremos dar oportunidad para también, pues, hacer oración, ¿verdad? Seguir orando, hermana. Pero pues yo creo que vamos un poquito, hermana, a hablar sobre la infancia. Si no terminamos este tema, hermana, pues sabemos que para el próximo programa vamos a estar trayendo la continuación, hermana, porque hay muchas cosas, como le digo, que tienen que salir a la luz. Tenemos que descubrir al enemigo, tenemos que saber que esta lucha, esta pelea no es contra carne ni contra sangre, hermana. Tenemos que saber que Satanás juntamente con todos sus demonios ya está vencido y que está bajo nuestros pies. Tenemos que pararnos y ser fuertes y pararnos en la brecha, porque alguien, hermana, tiene que pararse en la brecha, hermana, para pelear por su familia, para pelear por sus hijos, porque desafortunadamente, hermana, por estas situaciones es que los hijos están en drogas, están en pandillas, por eso es que existe la prostitución, hermana. ¿Por qué? Porque son niños que están afectados, hermana, vienen de una familia donde ha habido violencia, donde han sido abusados, hermana. Entonces es triste, pero yo creo, hermana, que hay que decir, bueno, Señor, pero tú estás con nosotros, Señor. Tú eres un Dios que liberta, tú eres un Dios que sana, Señor. Tú eres un Dios que restaura, Señor. Entonces, vamos a ponernos en tus manos, Señor. Yo me paro en la brecha, yo sigo parada en la brecha, hermana, peleando por mi hija, peleando por mi esposo, peleando
matrimonio, hermana, y yo sigo ahí, hermana, entonces tenemos que seguir ahí, seguir adelante, seguir caminando, buscando más del Señor, buscando para ser más edificadas, hermana, porque yo creo que de alguna manera se empieza, hermana, porque cuando yo empecé, hermana, yo no era la que soy ahorita, hermana, o sea, estaba completamente destruida emocionalmente, o sea, emocionalmente yo no tenía las fuerzas, hermana, me sentía completamente derrotada, pero el Señor me enseñó, es que la victoria es tuya. Entonces yo empecé a decir, la victoria es mía, la victoria es mía. A veces el dolor y todo lo que traemos encima, hermana, no podemos decir, bueno, digo, pero ¿cómo que la victoria es mía? Mira lo que está pasando a mi alrededor. Pero nosotros tenemos que estar seguras y confiadas que nosotras estamos en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, y así venga cualquier tormenta, no habrá nada que nos va a poder destruir. Que es más fuerte el que está con nosotros que el que está contra nosotros, hermana. Pero es algo tremendo, hermana, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Es algo tremendo, hermana, lo que el Señor va a hacer todavía, lo que falta por hacer. Yo sé, hermana, que tanto como a usted como a mí, el Señor va a seguir levantándonos, el Señor va a seguir sanándonos, restaurándonos. Y este es el propósito, hermana, de este ministerio. Que la mujer sea edificada, que la mujer sea restaurada, que la mujer sea liberada, que la mujer sea sanada. ¿Para qué? Porque no podemos mandar nosotros a las mujeres a la guerra estando lastimadas. No podemos decirles, ¿sabes qué? Levántate y pelea por tu matrimonio cuando están lastimadas. Que también, hermano, el Señor, si nos tiene que usar, nos usa aunque estemos lastimadas, porque el que va a pelear es Él. Cuando es necesario, hermana, y cuando escuchamos la voz de Dios y que nosotros obedecemos a lo que Dios nos está hablando, si es que hay una situación en la que urge que nos paremos y que el Señor va a usar, nos va a usar. Así es, hermano. Así estemos como estemos, pero no quiere decir que nos vamos a quedar así. Tenemos que seguir buscando para estar más fuertes, para estar sanadas, hermana. Entonces, todo este tipo de situaciones, hermana, pues afecta, ¿verdad? Hay una etapa en los niños, hermana, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Donde dice pues que la infancia es una época donde el ser humano es altamente impresionable ante cualquier evento que se registre en su medio, creando traumas, miedos e incluso enfermedades ante sucesos que afectan tanto a su persona como a aquellos cercanos a él. Entonces, hay una etapa en la infancia, hermana, que es bien importante, y esto es más o menos de la edad, no estoy segura si de 2 o 3 años hasta la adolescencia, hermana, hasta los 11, 12 años de edad, que aquí el niño va a estar registrando, el niño va a estar recibiendo todo lo que él viva, hermana, lo que lo va a hacer, a llevar a situaciones a veces de autodestrucción, hermana. Pero bueno, ahorita pues el tiempo, como dijimos, el tiempo se está terminando, hermana, pero dejamos aquí en la infancia, hermana, nos quedamos en el embarazo, hermana, y en la iniquidad, pero yo creo que es algo que se tiene que hablar, hermana, poco a poco, y se tiene que llevar bien para que podamos nosotras también entender, porque esta palabra es de edificación para nosotras mismas, pero esperamos que este mensaje y el que sigue, porque como les digo, para la próxima semana vamos a seguir trayendo acerca de las traumas en la infancia, de la violencia que esto causa a los niños y los lleva, ¿verdad?, a diferentes situaciones. Pero, hermana, si nos quiere invitar a los hermanos o a las personas que nos están escuchando que no conocen al Señor, porque yo creo que este es el primer paso que es bien importante, hermana, para poder nosotros, que el Señor pueda llevarnos al propósito que Él tiene para nuestras vidas, entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo. Entonces, si por favor, hermana, quiere hacer esta invitación para que quien no lo conoce, hermana.
Así es, estamos hablándole a todas las mujeres, ¿verdad? Y hombres también que conocen el amor de Dios, ¿verdad? Entonces yo te invito, ¿verdad? Que aceptes al Señor Jesús en tu corazón y, ¿verdad? Lo que Él va a hacer, la diferencia en tu vida, ¿verdad? Porque Él te ama. Él te ama y pues yo te invito, ¿verdad? Que hagas esta oración conmigo, nomás di, Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados, ven a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y vas a ver la diferencia que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Gracias, Señor Dios Y Padre gracias. Santo. Te Gracias. damos gracias porque Gracias, sabemos que tu Padre Santo vas a estar obrando en cada una de las personas Así que es, nos han Señor. estado Sí, Padre. escuchando, Señor. Toca sus corazones, Sí, que Padre. esta palabra haya sido de impacto para Así ellos es, Señor. y vaya preparando sus corazones, Sí, Padre Señor. Sí, Santo. mi Dios. Que esos sean abiertos, Padre Santo. Que esa venda que tienen los ojos sea quitada para que sea, Padre Santísimo, a la luz salga la verdad, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y bueno, les damos muchas gracias nuevamente por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Los esperamos la próxima semana.